Saludo con mucho cariño. Eh, si quien no me conozca, pues sepa que a Chile le tengo en el corazón porque empecé a ir cuando yo tenía 27 años y he recorrido algunas ciudades realizando actividades en colaboración con varias universidades, colaborando también en el campo de los enfermos de SIDA. Escribí varias publicaciones en el acompañamiento en Chile, publicadas en Chile, en el acompañamiento al final de la vida, etcétera. Tengo una parte de mi corazón, un trocito en Chile o a Chile en mi corazón. Y con mucho cariño voy a compartir estos minutos agradeciendo la confianza a Marcelo y hasta que se cumpla el tiempo o hasta que me indiques, porque con obediencia me pararía. Voy a seguir este esquema. No lo voy a decir todo lo que se puede decir del acompañamiento pastoral en el duelo. Voy a dar un toque más espiritual que religioso, pero tenemos después un diálogo y podrán salir los temas que yo no haya sacado, los que sean de interés para vosotras y vosotros. Cuando yo estudiaba en Roma, mientras hacía la licenciatura y el doctorado en Pastoral de la Salud, dediqué un tiempito a hacer un trabajo sobre esta línea, de este versículo de la Sagrada Escritura, ¿no? El autor de la carta, Pedro, dice, estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza. Y yo muchas veces, y entonces en particular, me he preguntado, ¿pero cómo se da razón de la propia esperanza? Es tan fácil dar razón de la esperanza desde el punto de vista humano, antropológico y mucho más desde el punto de vista de la fe. Bueno, pues vamos a intentar explorar algunos aspectos que tienen que ver con el duelo, pensando también en la situación de pandemia por la que estamos en momentos diferentes atravesando, ¿no? Voy a presentar en primer lugar algunas cuestiones que pueden ser desafíos nuevos, me parece a mí que son nuevos. A lo mejor no caigo en los tópicos típicos, que sería pues hablar de los novísimos, ¿no? Pues sería otro momento. Voy a describir brevemente qué es el duelo y hacer una sencilla clasificación que a mí me sirve para tirar del hilo y sacar algunas pistas pastorales. ¿En qué consiste vivir sanamente el duelo? Que es un modo de definir también qué significa ayudar a las personas, y alguna palabra sobre la esperanza y la oración finalmente, si no llegamos en el tiempo de las preguntas. Mirar, estamos en tiempos nuevos no solo por lo que está sucediendo con la pandemia, ¿no? Que nos digitaliza muchas relaciones, sino también porque nuestro mundo en una cierta medida se está digitalizando. No sé si sabéis que en Facebook existen al menos 30 millones de muertos, que en parte están vivos en la red. Es decir, mientras que en el mundo biológico los vivos y los muertos intentamos separarnos, los vivos aquí estamos conectados a esta cita y los muertos los llevamos al cementerio o a la incineración. En el mundo de la red, de las redes, vivos y muertos están mezclados. Incluso se puede sobrevivir después de la muerte biológica de manera activa, no solo por existencia, porque uno busca el perfil de una persona y está aunque haya muerto, o bien porque es su cumpleaños mañana y la red nos lo dice, es su cumpleaños, sino que también existe la posibilidad de que algún vivo, con las claves del difunto, dé vida digital, virtual, al que en realidad biológicamente ya está en el cementerio, ¿no? Están sucediendo cosas nuevas porque algunas empresas están construyendo velatorios electrónicos, cuentas in memoriam para homenajear virtualmente a las personas que han fallecido. No sé si os ha tocado ver ya en algunos cementerios algunas lápidas con códigos QR, esta típica manchita que escaneamos con nuestro celular y que es un link que nos lleva a algún lugar con información. Bueno, pues el ansiado deseo reencuentro de Lázaro Salfuera, hoy con estas nuevas tecnologías, en parte, entiéndase lo que quiero decir, es posible de esta manera, ir a un cementerio, entrar, aproximarse a una lápida que tenga código QR, escanearlo, lleva a que en nuestro celular aparezca el muerto vivo, tal como haya sido programado en un vídeo, en un audio, en una colección de fotografías, cosas nuevas que están sucediendo gracias a la tecnología. No sé si habéis visto un episodio de Netflix. Yo no hago publicidad porque no entiendo de canales de televisión y un canal privado que en la
serie Black Mirror hay un episodio titulado Ahora mismo vuelvo, cuya trama, sin desentrañarla demasiado, ahora mismo vuelvo, muy buena para mi juicio, ¿no? Arranca con que una pareja, pues súbitamente uno se pierde al otro porque fallece el marido. Y enseguida, en el tanatorio, su amiga le dice, si quieres, puedes escribir a esta dirección de correo y aunque haya muerto, te responderá. Porque un mecanismo empresarial habrá reconstruido un ser digital, virtual, con el rastro digital que tu marido ha dejado y te responderá un ser idéntico al que perdiste. Efectivamente, así arranca y a los pocos días le ofrecen recibir en su casa un avatar, un muñeco idéntico al ser querido que perdió, una especie de cuerpo espiritual, diríamos, si le robáramos las expresiones a San Pablo, con las posibilidades de comer, hablar, estar, acostarse, en fin, un mundo que nos lleva a construir, parece exclusivamente ficción, que nos llevará a poder construir una materialización de los seres queridos que hemos perdido, respondiendo al gran ansia de toda la historia de la humanidad del reencuentro o de que la muerte no tenga una última palabra y fuera reversible. No sé si ha llegado a vuestro país en algún momento esta experiencia que hizo la televisión coreana de invitar a una mamá que había perdido a su niñita a que si quería podía hacer una experiencia virtual de reencuentro con la niñita a través de unas gafas con la tecnología y de unos guantes que, como veis en la imagen, que permitirían a esta mujer ver con los ojos modificados por la tecnología, tocar con las manos modificadas con la tecnología y hablar, interactuar con su niña que en realidad había muerto. Dios mío, cuántos desafíos se nos avecinan con estas posibilidades que nos va a dar y nos da la tecnología. En ciertos contextos, yo también abordé esto en un capítulo del libro Duelo Digital reciente, se están promoviendo las posibilidades de hacer selfies en los funerales o post-mortem o en los momentos de agonía, como por otro lado los pintores han hecho toda la historia de la humanidad y en parte los escultores, ¿no? Presentarnos imágenes del difunto pintadas o esculpidas, sobre todo los famosos, y no digamos de Jesús mismo, ¿no? La escultura para presentarnos a Jesús muerto y a su madre doliente en brazos o en cualquier otra escena. Hoy se está promoviendo también mediante esta tecnología de los celulares, ¿no? Se está hablando cada vez más de las posibilidades de gestionar el legado digital, es decir, la herencia digital. Está claro que si uno de nosotros prevé que va a morir y hace la paz con ello, por ejemplo, hace su testamento de sus bienes. No está tan claro de quién serán las herencias digitales, pero empieza a haber en el mundo pues líneas de articulación para ver cómo quedan las cosas, el mundo digital de una persona, en manos de quién y con qué criterios gestionarlos. Bueno, se empiezan a programar las despedidas. Hay empresas que ofrecen, funerarias, que ofrecen este servicio. Si usted quiere programar su post-mortem, pues se lo vendo, ¿no? Y usted programa, como aquella película Mi vida sin mí, pues en algún momento nos presentó a la protagonista consciente de su enfermedad terminal, grabando cintas de aquel entonces, ¿no? Para después de la muerte que la pudieran leer, escuchar sus seres queridos. Bueno, es una introducción que nos sitúa en el contexto en el que nos encontramos y en un momento en el que además pues estamos viviendo muchos duelos sin imposibilidad de presencia física, pero con mucho movimiento del mundo digital, ¿no? ¿Qué es el duelo? Cuando hablamos de duelo, no estamos hablando del luto. En nuestra lengua estamos refiriendo a ese proceso de adaptación, de integración, lo que llamamos trabajo del duelo, que se produce a nivel psicológico, afectivo, espiritual, que es un proceso imprescindible que tenemos que hacer los seres humanos cuando perdemos algo o a alguien. Aquí vamos a pensar, estamos pensando en la pérdida de un ser querido. Se nos rompen los vínculos que habíamos afectivos, de significado, de sentido, de amor,
y tenemos que reconstruir el corazón roto, zurcir los rotos del corazón con ocasión de esta bofetada de realismo que nos da la vida y que nos afecta normalmente a todas las dimensiones de la persona. A lo biológico queda afectado, a lo psicológico, a lo emocional, a lo social, a lo relacional, a lo espiritual, a lo religioso. En todas las dimensiones de la persona encontramos impacto del dolor, del sufrimiento y eventuales recursos para el abordaje del trabajo del duelo. La literatura creciente de estos últimos años está llevando a hablar del trabajo del duelo, el proceso del duelo o las tareas del duelo. No creo que sea esto una psicologización del duelo, sino una oportunidad de reflexionar sobre algo que es más que el luto. El luto sería la manifestación exterior, el duelo, también con conciencia de proceso, el duelo es me saldría el italiano, il vissuto, la experiencia interior del ser humano con ocasión de la pérdida. En principio, el duelo es un proceso normal. Mirad qué imagen tan fuerte, que esculpe la amada sobre el amado después de fallecido. Es una sepultura en Australia. En principio, el duelo es un proceso normal, no haría falta hacerse muchas preguntas. Cuando en 1997 los Camilos, me considero fundador, cuando fundé el primer centro de escucha especializado en intervención en duelo, 1997, hoy existen 30 y tantos en España y varios en América Latina. Cuando íbamos contando por las parroquias, hemos creado un centro de escucha. Cuando usted tenga a alguien en duelo y se le escape porque sea muy complicado o no tenga tiempo, derivénoslo, dígale que en tal sitio le atendemos gratis, gracias a personas especializadas desde el punto de vista psicoespiritual. La gente nos decía, eso con el tiempo hay que esperar y el tiempo lo arreglará. Mi abuela decía lo mismo, con el tiempo se sienta la tierra y así se sientan los corazones. Hoy día somos mucho más conscientes de que este proceso, no siendo un proceso patológico en principio, a veces requiere intervenciones especializadas, además de las intervenciones más estándar, que son las de la familia, las de la red comunitaria creyente o de salud existente a nuestro alrededor, ¿no? A veces requiere psicofármacos y un acompañamiento especializado. Os anuncio, para quien no sea experto, alguno lo será, que ya existen diferentes entradas para estudiar esta temática. Qué bien que se puede estudiar desde la expertía del psicoanálisis, como lo hiciera Freud o Melanie Klein. Qué bien que otros autores como Lindemann, Tizón, Elizabeth Kubler-Ross hayan hecho modelos, construido modelos más psicosociales. Otros sean más cognitivos, como los de Worden. Otros, Boylin y Meyer, hayan construido modelos interpretativos del fenómeno del duelo más sociológicos o socioculturales. En el contexto específicamente creyente, cristiano, católico, hay que decir que después del concilio, dicen las malas lenguas, que los despachos sobre escatología de Alemania se cerraron. Es decir, estamos atravesando una cierta laguna en la profundización de las claves centrales que a lo largo de la tradición cristiana han invitado a pensar en los contenidos de la fe o en las claves de la fe que podrían convertirse también en entradas, que son entradas fundamentales para el abordaje del tema del duelo. Brevemente voy a desplegar una especie de vademecum, pero muy sencillo, para decir, hay un tipo de duelo normal, el último del que hablaré, hay un tipo de duelo anticipatorio, y dentro de él y fuera a veces un duelo ambiguo. Hay tipos de duelo que se complican, incluso los anticipatorios a veces son complicados. Hay duelos que se retrasan, hay duelos crónicos, duelos enmascarados, hay duelos que se convierten en una patología y tienen el poder de matar. Mi abuela lo hubiera dicho así claramente, mira fulanito, se ha muerto de pena. Duelo patológico, diríamos hoy con otras palabras. Bueno, dentro del duelo patológico es muy interesante para todos los que trabajan en instituciones como la mía también, o servicios de atención al final de la vida, ¿no? Centrados en la dimensión espiritual. Si el duelo, atención, si el duelo es un proceso de elaboración del dolor que produce una pérdida,
podríamos pensar que este proceso comienza cuando la pérdida tiene lugar. ¿Sí? Uno pierde y empieza el duelo. En realidad, cuando la muerte no es súbita, el duelo empieza antes. El proceso de elaboración del dolor empieza antes y entonces hablamos de duelo anticipatorio. Es decir, si yo veo que mi madre se está muriendo, que en paz descanse. A propósito, cuando yo aterricé la última vez en Chile, fue cuando recibí en Santiago, en vuestra arquidiócesis, apenas había aterrizado, recibí una llamada, que tu madre está muy mal. Y dormí una noche, di un par de conferencias pronto y cogí de nuevo el vuelo de la 1 para regresar y pude compartir con mi madre. Fue un ir y venir, me ha venido a la mente inevitablemente por asociación, ¿verdad? Bueno, cuando uno ve que su ser querido está en fase final, se ve, cuando esto se puede percibir, el dolor por la pérdida ya se elabora y hablamos de duelo anticipado o anticipatorio. Y las personas es frecuente que hablen de esto, por ejemplo, de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que temen. Uno puede decir, mi madre se está muriendo, cuando fallezca no sé qué hacer, si llevarla al pueblo, si incinerarla, ¿qué dice usted? Esta posibilidad de entablar un diálogo pastoral es una gran ventaja para que la persona viva la función adaptativa que tiene el duelo anticipatorio. A veces, quien tiene el coraje de contar lo que está pensando, recibe un mal acompañamiento. Hay gente que le dice, usted no piense en eso, mujer, o no se preocupe todavía, hombre. Y cuando en realidad la persona estaba teniendo el coraje de compartir con un poco de vergüenza lo que pensaba, lo que sentía. Si recibe una respuesta de esta naturaleza, pues aumentará su vergüenza y su sentimiento de culpa porque creerá que con esos pensamientos está contribuyendo a la muerte de su ser querido. En fin, ahí hay claves que a veces son muy importantes para desaprender. Claves para desaprender. Hay personas en ese mundo anticipatorio, en este mundo anticipatorio, podíamos tirar del hilo y sacar síndromes que tienen nombre, como el síndrome del hijo de Bilbao, el síndrome de Lázaro, en fin, hay otras que son ambiguas. Hay un libro titulado Duelo ambiguo, no recuerdo la autora, pero lo leí hace un poquito de tiempo, que insiste sobre esos tipos de duelo que viven las personas cuyo ser querido por un lado está vivo y por otro ya ha muerto. ¿Cómo es esto posible? Pues les pasa mucho a las personas que están perdiendo a un ser querido con Alzheimer, que están vivos biológicamente, pero en parte a nivel biográfico ya han muerto porque ya no identifican a la persona. Y se decía en este libro que le prestamos demasiado poca atención a la ambigüedad y a la intensidad del sufrimiento de estas situaciones por despacharlas como normales, ¿no? Pues bueno, pues su madre tiene Alzheimer, pues ya, mucho sufrimiento puede haber porque la situación es ambigua, presencia física, ausencia psicológica. Un dolor que por un lado en algunos momentos se experimenta como deseo que muera y me siento culpable por desear eso. Y después fallece y algunas personas sienten dolor por la pérdida y liberación por la pérdida. ¿Cuánta ambigüedad hay en estas circunstancias? Como mucho más ambigüedad la hay cuando una persona tiene un ser querido del que no sabe si está vivo o muerto. Es el caso de los accidentes, ¿verdad? Y de las catástrofes, cuando uno sabe que, por ejemplo, mi ser querido estaba en aquel avión, en aquel tren, estaba en la zona del terremoto, pero no me han informado con evidencia y no tengo pruebas de si está vivo o está muerto. Y hay mucha ambigüedad que en algunas situaciones se puede prolongar por años, en las que son duelos imposibles. Años en los que una persona, no teniendo evidencia de que su ser querido está vivo o muerto, no sabe si tiene que hacer el duelo o tiene que el duelo aceptando la pérdida o tiene que cultivar la esperanza en un retorno. Ya estos últimos a los que me he referido son en parte complicados. Hay duelos complicados que adquieren otro formato, como por ejemplo duelo retardado. Es decir, hay personas que después de un ser querido no reaccionan con retraso. Parece que no hay signos aparentes de dolor, de tristeza, de rabia, de culpa, cualquiera que sea el sentimiento que podría ser expresado. Y meses después aparece.
Ojalá nosotros como Iglesia, desde la atención espiritual, seamos suficientemente sensibles para respetar de manera sagrada los procesos y cuando tenemos a alguien que reacciona con retraso, saber decir y detectar, ahora nos necesita. En lugar de juzgar, como puede suceder a veces diciendo, esta persona pues no lloró cuando le enterramos y llora ahora 3 meses después, ¿verdad? Una gran sensibilidad puede estar en el corazón de la pastoral tierna y competente ante el duelo. Hay duelos crónicos, hay personas, bueno, aprovechando de la imagen, no olvidemos cuánta escultura hemos construido en la historia de la humanidad en torno al duelo, muchísima, particularmente al duelo de María por la pérdida de su hijo, cuantísimas soledades y piedades, ¿no? Con María, con a Jesús en los brazos. Hay veces que el dolor se cronifica, no se hacen las tareas del duelo y no haciéndolas, el duelo es una experiencia crónica. Aquí hay, yo creo que en la Iglesia, en los tiempos que corren, tendríamos que institucionalizar y profesionalizar más la ayuda en el duelo creando centros especializados. Me gustaría soñar todas las parroquias sabiendo responder espontáneamente ante el duelo con la dimensión ritual, religiosa, sacramental y también articulando la diaconía de la caridad traducida en escucha de personas especializadas. Piénsese cuán difícil es acompañar a una familia que ha perdido a un ser querido porque se ha suicidado. Piénsese cuán difícil es acompañar a un niño que ha visto ahorcado a su papá o muerto y maltratado. Piénsese lo difícil que es cuando uno estaba en plena construcción de una pareja y de manera súbita pierde a la pareja y tiene todos los proyectos por realizar. Por ejemplo, alguno en marcha, como una mamá, una mujer embarazada que pierde a su marido. Cuánta complejidad para la cual no basta con la buena voluntad. Por eso yo sueño que un día la Iglesia podrá decir en cada unidad pastoral, cualquiera que sea, parroquia u otras formas, tiene una respuesta especializada para el acompañamiento de los duelos que se complican. Hay duelos, ya existen en diferentes sitios, como digo, hay duelos que se enmascaran y dan la cara con otros problemas. Por ejemplo, hay síntomas físicos y enfermedades que esconden que detrás hay un duelo no narrado, no afrontado. Típica situación es la de la mujer sola, sociológicamente más prevalente, que ha perdido al marido, le cuidan los hijos y los tiene al principio, después desaparecen y quedándose sola, fácilmente una solución para la soledad es enfermar. Y la psicología humana puede responder así, y la enfermedad se convierte en solución, además de problema. La enfermedad como solución, además de problema, para un duelo que no está siendo abordado de una manera directa. Hay duelos indecibles. Pido disculpas por la imagen, pero en el fondo es muy clara para visualizar, ¿no? Hay personas que, teniendo vínculos no socializados, no en línea con, digamos, con los valores interiorizados o proclamados socialmente, si los pierde, por ejemplo, un amante, perderlos también es una experiencia de duelo, pero estos duelos no tienen permiso social, como tampoco tienen permiso social a veces los duelos por personas muy significativas para nosotros y que ostentaban roles en nuestra vida, no vínculos de tanto afecto. Por ejemplo, un secretario, una secretaria, ¿no? O, por ejemplo, puede estar en parte poco reconocido socialmente el duelo del amigo. El duelo del amigo. Vayan a leer las Confesiones, si no me equivoco, el 5º libro de las Confesiones, para ver cómo San Agustín narra con una belleza extraordinaria el dolor por la pérdida de su amigo. Ya había muerto Deodato y Santa Mónica, ¿no? Y sin embargo, allí con la pérdida del amigo, la riqueza literaria que expresa desde el punto de vista psicológico, espiritual y religioso es impresionante. Y pueden ser duelos prohibidos de permiso social que generen exclusión y marginación también en instancias que nos proclamamos como líderes en generar inclusión y acompañamiento. Algunas palabras más. Hay duelos que se convierten en una enfermedad y matan. O sea, no solo se han complicado, sino que se convierten en una enfermedad. Se producen reacciones defensivas muy intensas, agotamientos nerviosos,
identificación excesiva, dependencia del alcohol, quién sabe si de la prostitución, exceso uso de fármacos. Todos estos fenómenos pueden tener vínculos, relaciones con el duelo patológico. Si esto fuera un poco más extenso, podríamos decir, para discriminar entre unos y otros, pues hay instrumentos que las sociedades científicas empiezan a manejar, ¿no? Instrumentos que permiten decir, bueno, esto es un duelo complicado, pasamos un test y algo de eso nos ayuda. ¿Cuándo un duelo es normal? Yo no sé responder. Pero ¿qué dicen los estudiosos? ¿Qué decimos? Porque yo he publicado 5 o 6 libros ya sobre el duelo. ¿Qué dicen que hay que hacer para que el duelo sea, entre comillas, normal? Bueno, pues el trabajo, las tareas del duelo. Y se suelen, mucha parte de la literatura las suele presentar así. Las tareas del duelo. Dijéramos, si alguno de vosotros o vosotras me preguntara, pero ¿a qué hay que acompañar en el duelo? Yo diría, hacer el trabajo. ¿Pero en qué consiste eso? 1, acompañar a aceptar la realidad de la pérdida. 2, acompañar a expresar los sentimientos. Me pararé brevemente en cada uno de ellos. 3, acompañar a adaptarse en un mundo en el que el difunto ya no está. 4, acompañar a invertir energía en nuevas relaciones. Y 5, que no lo dice Borden, porque estas 4 tareas son del famoso modelo de William Borden. 5, acompañar a cultivar el dinamismo de la esperanza desde el punto de vista antropológico y, por supuesto, desde el punto de vista creyente, que tanto nos puede ayudar a los seres humanos mediante los ritos, la oración, la dimensión celebrativa, la dimensión sacramental. ¿Qué significa acompañar, aceptar la realidad de la pérdida? Bueno, los seres humanos negamos, a veces de manera muy visible, a veces es la naturaleza humana la que nos lleva a negar. Por ejemplo, las experiencias de las alucinaciones. Atención, que hay alguna tendencia que intenta aprovechar las experiencias humanas, psicológicas de las alucinaciones en duelo, o sea, esas experiencias que llevan a ver al difunto como si estuviera presente, a oír al difunto como si estuviera presente, a oler o sentir que ha estado en la cama y está caliente, ¿no? Como si hubiera o estuviera presente. Hay algunos que utilizan estas experiencias como pruebas o evidencias de nuestra fe en el más allá y en concreto en la resurrección. Yo creo que hay que saber distinguir y discriminar entre lo que es una experiencia alucinatoria y lo que es contenido de nuestra fe. Las experiencias alucinatorias son muy frecuentes, mucho más de lo que pensamos, porque muchas personas no lo cuentan porque creen que son vergonzantes. Y hay que ayudar a afrontarlas, aceptándolas, validándolas como experiencias y acompañando a comprender lo que son. Experiencias de resistencia a la aceptación o de reacción de la naturaleza humana que quiere hacer presente al ser querido de manera psicológica, aunque haya muerto. Una segunda tarea en el acompañamiento en el duelo consiste, según este modelo de Worden que estoy evocando, en acompañar a dar expresión a los sentimientos. ¿Cuáles? Los que sean. Uno pudiera creer que el sentimiento más frecuente en el duelo es la tristeza. Es frecuente que sea la rabia también, la desolación, la experiencia del vacío, la angustia. Piénsese cuánta desolación pueden sentir las personas que han perdido o están perdiendo a seres queridos en tiempos de pandemia sin haber podido acompañar o sin haber podido, habiendo tenido que hacer de la casa el tanatorio, ¿no? Y de la relación virtual, pues todo lo real posible. Pues cuántos sentimientos de desolación, de abandono, de sinsentido pueden invadir a una persona. Según nuestra experiencia, de tantos años investigando y acompañando individualmente y grupalmente, el sentimiento más difícil de manejar en el duelo es la culpa. La culpa. Hay personas que experimentan culpa por estar vivos, culpa por disfrutar, culpa por estar viendo la tele y distrayéndome, en lugar de estar llorando y haciéndome daño y espiando así la culpa a veces es sana porque ofendí y no pedí perdón. Y siempre hay tiempo. Ya no directamente al difunto, que esto es, hay que tomar conciencia, ¿verdad? Si uno ha ofendido a alguien y ha muerto, pues al difunto ya no le puedo pedir perdón. Tendré que buscar estrategias de autoperdón y de celebración del perdón
ya no es, en las que ya no está el ofensor o el ofendido en medio del baile de la culpa y del daño. La culpa a veces es irracional. Uno puede sentir culpa porque no hice todo lo necesario, no le dije que le quería, porque permití a mi niña salir y le atropelló un coche, no previne lo suficiente y se produjo el contagio. Bueno, la culpa, ahí la culpa. Escribí un libro entero titulado Sanar la culpa. Y hay un libro publicado en Argentina titulado Elogio de la culpa. Ahí la culpa, incluso la culpa irracional a veces nos empodera a los seres humanos. La culpa irracional a veces nos empodera, porque aceptar el misterio y el vacío se hace tan difícil que, digamos, psicológicamente hasta preferimos echarnos la culpa para empoderarnos y decirnos a nosotros mismos que así somos alguien, en lugar de aceptar lo incontrolable y lo que no se puede explicar. Pocas palabras más. Tercera tarea, adaptarse al ambiente en el que el difunto ya no está. Hay que ayudar a las personas a hacer la paz con los lugares, a desmontar las habitaciones, a asumir las tareas, a reciclar la ropa. ¿Cuánta gente tarda años en gestionar los enseres? ¿Cuánta gente tarda tiempo, conserva la última toalla con la que se duchó el ser querido para reclamar esas moléculas que quedan y poder así dar vida a la persona fallecida? Y lo hacen secretamente y algunas veces lo cuentan en un confesionario o alguien en la intimidad. ¿Cuánto sufrimiento hay por tener pendientes las tareas? Y aquí tenemos un desafío en el acompañamiento. Amar, porque el duelo es la otra cara del amor. Amar comporta mucha energía. Perder, al principio, absorbe toda la energía del vínculo con la persona. Hay que aprender también a utilizar el tiempo que se libera. Todo el tiempo de calidad que yo compartía con el ser querido, cuando no le tengo, al principio no puedo utilizarlo, pero hay que acompañar y ayudar a invertirlo en darse permisos, en reconstruir, reinventarse, reconstruir nuevas relaciones. Y la humanidad empezó cuando arrancó el dinamismo de la esperanza, y de ello son indicadores el nacimiento de los cementerios y los ritos fúnebres, ¿no? Sabemos que hay ritos de iniciación, ritos de transición, ritos fúnebres y sagrados. Han servido para humanizar a la historia, ¿no? Los ritos siguen sirviendo, sean de una manera o de otra, laicos o profanos o sagrados, sirven para humanizar, y los ritos nos permiten expresar uno de los aspectos del dinamismo de la esperanza. La esperanza acompaña toda la historia de la humanidad. Esperanza en el reencuentro, esperanza y experiencia de que el amor sigue vivo, de que efectivamente Dios nos regalará ser todo en todos, de que Él será todo en todos, la esperanza en que la muerte no tiene la última palabra, y de esto también tenemos experiencia, porque sabemos que seguimos amando aún en la distancia y seguimos amando a nuestros seres queridos aún después de haberlos perdidos. Sabéis que el símbolo universal de la esperanza es el ancla y de la salvación, ¿verdad? Y difundir esperanza, cómo dar razón de la esperanza con lo que arrancábamos, puede ser respondido en parte diciendo, acompañando a que el otro se apoye, a que hinque en la tempestad emocional y espiritual que vive por haber perdido a un ser querido, que tenga donde apoyarse. Qué bien si alguna gente de pastoral es buen testigo de la esperanza, cultivando este dinamismo sin el cual nos moriríamos, ¿no? Y bien sabemos que la esperanza no es mero deseo, ni es una mera vitalidad para cuando estamos bien, ni es mero optimismo de todo se arreglará y todo va a ir bien, sino que es el dinamismo humano sin el cual nos moriríamos. La niña pequeña, que diría aquel poeta francés Charles Péguy, escribiendo sobre la esperanza, tema sobre el que tan difícil es hablar, ¿verdad? Es más fácil hablar del amor y de la fe y abundar en la reflexión que sobre la esperanza, ¿no? Para San Pablo, terminamos con estas palabras. Los apellidos de la esperanza y los contenidos de la esperanza no son únicos,
espero en Dios espera en Dios y volverás a alabarlo. No, los apellidos son múltiples. El primer apellido de la esperanza es la confianza. Quien espera, confía. Si uno va a esperar al aeropuerto es porque confía que va a llegar el avión. Si uno toma un autobús es porque confía que va a llegar al destino anunciado y confía en el que conduce. Si uno se deja intervenir en una operación quirúrgica, entrega mucha confianza en el cirujano y el equipo. Si uno va a un restaurante y come, confía mucho en los que han elaborado el alimento. Confía, tiene esperanza y así se entrega y en último término hay tantas situaciones humanas de Texas para abajo en las que la esperanza tiene sabor de abandono. Nos abandonamos en la expertía y la buena intención del piloto. En cristiano nos abandonamos en Dios, en el duelo, el cual no satisface de inmediato los contenidos que anhelan nuestro corazón, sino que también es propio de la esperanza tener que tener paciencia, porque no se realiza en un instante todo el contenido de nuestra esperanza. Tener paciencia, ser constante, tener perseverancia, ser fieles. Si no llega el avión, habrá que seguir esperando, ¿no? La hipomoné griega, con la confianza puesta en que una parte de lo deseado está anunciado y nos sorprenderá mientras la esperanza siga viva entre nosotros. Como el coraje o la prudencia, digamos que el ser humano tiene apellidos para cualificar la esperanza. Y en cristiano tenemos afortunadamente modos rituales y mucho más sacramentales para celebrar los dinamismos de la esperanza y del amor, aunque bien es sabido que con la muerte la esperanza y la fe también mueren, o al menos eso dirá San Pablo, y lo único que queda es el verdadero contenido de la esperanza, que es el amor. Creo que he hablado 30 minutos. Seguiría, pero creo que he hablado 30 minutos y podría ser, Marcelo, el momento de intercambiar y de plantear las cuestiones que sean de interés y que yo, por razones de tiempo, o de programa o de esquema, no haya abordado. Os agradezco muchísimo el interés de esta media hora, que a mí se me ha hecho corta, y estoy disponible a vuestras intervenciones con mucho cariño. Muchísimas gracias, José Carlos, y queda ofrecida la palabra para quien quiera hacer alguna pregunta o comentario. Padre Cristian. José Carlos. Sí. Padre Cristian Roncagliolo y Marcelo después. Muchas gracias por la presentación, José Carlos. Muy interesante y nos anima en este tiempo también a explorar nuevas vertientes de la acción pastoral de la Iglesia. Mi pregunta es una pregunta muy concreta y actual. Ustedes ya están viviendo la desescalada en Europa, el post-pandemia o iniciando el post-pandemia, y ustedes van viendo ciertas experiencias, cómo las personas están viviendo el duelo. Si bien no hay elementos genéricos, creo, son experiencias siempre distintas, pero ustedes, a la luz de lo que van viviendo hoy día, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser los acentos que parecen más comunes para que podamos trabajar como iglesia, entendiendo que nosotros vamos unos 2 meses atrás en el proceso y nos ayudaría mucho pensando en lo que viene? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Sí, ha habido unos meses en los que hemos digitalizado la relación en tiempos de duelo. No hemos podido hacer celebraciones con presencia ni de difunto ni de asamblea en el templo. ¿Qué está sucediendo ahora? Bueno, han sido duelos difíciles que yo creo que es caldo de cultivo de duelos complicados. A nivel nacional, la Conferencia Episcopal ha organizado ya el primer funeral, que no ha sido de Estado por la laicidad de nuestro contexto, sino un funeral en el que, aún habiendo participado pues el rey, ¿no?, y otras autoridades del gobierno, no así el presidente. En todo caso, se están intentando hacer
actividades para reparar lo que no ha podido ser celebrado. Si yo tuviera que dar sugerencias desde mi experiencia es: aprovechen los recursos digitales. Yo cuando empezó la pandemia grabé un rito de exequias a la vista de que está en mi página web, josecarlosbermejo.es, en la sección media audio, y empecé a grabar una oración cada día de 1 minuto con un poquito de música, una oración de acción de gracias, además de una oración de exequias, sabiendo que muchas personas iban a vivir situaciones durísimas, como en las que ustedes están, de enterramiento sin asamblea, sin comunidad, sin la tradicional asamblea. ¿Qué podemos hacer? Hacer lo que se puede virtualmente, con presencia. La oración llegará al Señor y a los corazones de las personas. Debe impregnarse, creo, de una actitud empática. No solo meros ritos, sino que el pastor, el que grabe, el que genere el texto, debe poner palabras a lo que piensa que vive específicamente el doliente, la asamblea, y elevarlo a Dios en clave de oración. Es decir, desplegar la empatía con la asamblea, poner palabras a lo que creemos que viven y transformarlas en oración. Y habrá que gritar desde lo hondo: a ti grito, Señor, en esta situación de desolación, cuando ni siquiera podemos honrar con nuestra presencia a nuestro difunto. Poner palabras específicas, además de las tradicionales, creo que puede ser una buena... Miren ustedes, otra clave yo creo que es evitar los dinamismos de lamentación. En algún lugar he publicado también claves para el duelo en tiempos. Una posibilidad es caer en la lamentación. Qué desgracia que no podemos ni siquiera celebrar cristianamente nuestra fe. Instalarse en la lamentación sería antibíblico, antitradición judeocristiana. Bien sabemos que la lamentación es un tipo de expresión y de oración, pero que suele tener 3 partes, y el que se lamenta en clave cristiana debe terminar en actitud de esperanza, ¿no? Así que esperemos que no reforcemos la mera lamentación por aquello que la situación nos está privando, o los gobernantes, o los profesionales de la salud, o quien quiera que sea, ¿no? Sino más bien buscar alternativas, reinventarnos pastoralmente en esta situación y pensar en un futuro reparador. Habrá que reparar simbólicamente aquello que ahora se nos ha impedido, justa o injustamente, porque en todos los países yo descubro que hay mucha lamentación para intentar hacer también de esto enfrentamiento de signos políticos. Y lo nuestro no son los signos políticos, sino que es el Evangelio, ¿no? Y las personas y la construcción del reino. Por esto mismo, creo que más que lamentarnos para criticar, hay que ver cómo podemos construir en clave de esperanza. No sé si he dado alguna pista en este sentido. Yo enfermé, he estado ingresado en el hospital con una neumonía bilateral y después me repuse. El segundo capítulo ha sido la afectación a las piernas y parece que me he repuesto. El tercero, el que estoy viviendo estos días. Ayer no pude dar clase online porque por la afectación con las parestesias en la cara, en fin, diferentes problemas y muchas consultas médicas. Bueno, ¿qué quiero yo decir? Que cuando yo enfermé, estaba trabajando sobre el tema del duelo, tuve que cambiar de tema de mi investigación, ¿no? Me puse a escribir sobre la esperanza. Me sirvió para mí, escribí este libro titulado La esperanza en tiempo de coronavirus. La esperanza en tiempo de coronavirus. A mí me ha servido, porque pensar, reflexionar, hablar, grabar oraciones sobre la esperanza, creo que en parte me ha salvado, ¿no? Luego mi experiencia personal subjetiva, pues la escribí en este otro titulado Dios en la pandemia, que el Papa tuvo el regalo de hacer el prólogo, este libro coordinado por el cardenal Casper, ¿no? En el que él escribe, y Bruno Forte, otros teólogos del Instituto Casper de Alemania. Yo la experiencia personal la escribí ahí. Pero bueno, esta era publicidad y pido disculpas. No sé si añadía algo, Cristian, espero. No, muchas gracias, José. Muchas gracias. Marcelo, tienes la palabra. Hola, José Carlos. Gracias por validar una dimensión que tal vez con el tiempo la pasamos a llevar. No
no es tan importante. Este tema del duelo es realmente para la gente tan importante. Y nosotros, yo al menos como cura, no le he dado la suficiente importancia a tal momento, de tal manera que yo decía, bueno, si ustedes van a decir alguna cosa en relación al difunto, háganla al final de la misa y rapidito. Y me he dado cuenta que estaba en un tremendo error. Y he revertido la situación en la celebración. Primero que nada es lo que la gente siente, piensa, quiere, y para eso le doy todo el tiempo que necesite. Todo el tiempo que necesite. Yo creo que tenemos que revertir en la liturgia cómo celebramos la exequia. Otro punto totalmente distinto, pero es complejo, es un duelo complicado. Yo tengo un amigo, no sé si tengo o no lo tengo, que hace un año se fue de la casa. Se fue de la casa, desapareció. Él tiene su familia, su mujer, sus hijos, desapareció. Y como es amigo, y la familia, y cómo se acompaña, es realmente complejo. Complejo porque eso de que está y no está es muy complejo. Eso. Y hay otras cosas. Gusto de saludarte también. Muchas gracias, Marcelo. Sí, digamos que me alegra mucho que aumente la conciencia de la importancia de este ministerio. Piénsese que en algunos países, con el desarrollo de la laicidad, el único rito que aumenta en participación son los relativos, los que tienen que ver con las exequias. Entre otras cosas porque parece que es pues más fácil, ¿no? Tomar un avión, tomar un tren, un autobús, un auto y hacerse presente, ¿no? Y también porque las empresas que gestionan las honras fúnebres pues han aumentado la posibilidad de participar en los últimos decenios. Un gran desafío pastoral. Es posible que el ministerio específicamente católico nuestro, de la obra de misericordia también, de estar mientras enterramos a los muertos, haya ido, sin que sea un juicio, haya ido disminuyendo en importancia, ¿no? Bueno, antes yo decía que los despachos de escatología de la Alemania estaban cerrados, ¿no? Es mucho más difícil hoy que encontremos literatura, a excepción de esta literatura que producen algunos como nosotros, de más corte psicoespiritual, ¿no? Es difícil que produzcamos sobre vida eterna, sobre creencia en la resurrección, que produzcamos de manera seria, digamos, me parece a mí. Bueno, tenemos ahí un gran desafío y esta duda sobre qué hacer en las celebraciones, si dar mucho espacio a los participantes, las de duelo, para que hablen de su ser querido y hagan una especie de elogio, ¿no? O hablen de él y de sí mismos, si dar mucho espacio o poco. Esta duda yo me la encuentro en todos los países del mundo por donde voy, que antes de enfermar eran muchos, ahora ninguno y en el futuro lo ignoro. ¿Y cuál es la respuesta que se dan los presbíteros a sí mismos? Pues variopinta. Yo no soy el responsable de la acción pastoral en su diócesis, no tengo esa autoridad. Pero me doy cuenta de que en algunos sitios los sacerdotes dicen, no señor, aquí lo que hay que hacer es celebrar el misterio pascual, lo que se lee es la Biblia y lo que se escucha es la palabra del rito y del presbítero, el presidente. Y otros que son, como mostrabas tú, me parece, mucho más, yo diría empáticos, se concentran mucho más en la experiencia de la asamblea e intentan ayudar a vivir este esquema. Señores, digan lo que quieran, que después lo ponemos en el altar y lo celebramos. Algo así como una pedagogía que a mí me gustaría leer en clave del triduo pascual. Yo creo, termino mi comentario diciendo, que a veces queremos consolar como si el domingo de resurrección fuera lo más próximo y nos olvidamos de que antes del domingo hay un gran sábado de silencio y hay un gran viernes en el que deberíamos arrodillarnos y mostrar visiblemente que como pastores nos ponemos de rodillas ante la contemplación del sufrimiento humano, de la cruz de nuestro hermano. Y hay un gran jueves, que es vengan y hagamos fiesta y comamos
y comamos el mismo pan que hay para todos, ¿no? Y mastiquemos la palabra. La pedagogía de no llegar al domingo sin pasar por el jueves, el viernes y el sábado, creo que es una gran pedagogía para el acompañamiento pastoral en el sufrimiento. Muchos intentos de consuelo parecen nacer de un domingo que es un domingo inoportuno, ¿no? Un domingo que no ha sabido ser esperar, que no ha sabido tener tiempo suficiente para escuchar la fraternidad, contemplar el dolor y ponerle palabras y guardar un poco de silencio antes de proclamar: y a pesar de todo, Dios está con nosotros y Cristo ha vencido la muerte y este es el contenido de nuestra fe. Llegar al domingo sin los días previos puede ser, si nadie se ofende, un poco de terrorismo pastoral, ¿no? José Carlos, hay también en el chat reflexiones, preguntas. No sé si tú mismo quieres mirarlas o te vamos comentando algunas. Ayúdame. A ver, voy a intentarlo. Sí, ya las tengo. Porfirio, sobre lo que cuesta para las personas deshacerse de las cosas de los seres que han perdido, sobre todo los más adultos. Como una dificultad, dice Jaime Coiro, es darle tiempo necesario al silencio en medio de tanta palabra, transmisiones, etc. Cómo acompañar también a jóvenes y a niños en duelos complejos, dice Andrea Hidalzoaga. Cuando una persona se revela por la pérdida de un ser querido, dice un diácono. Son algunas, ¿no?, de las que estoy leyendo ahora. Sí, bueno, alguna brevemente. A quien le cuesta deshacerse de las cosas hay que acompañarle, preguntarle lo que significa para él no desmontar la casa. Más centrados en la persona que en la tarea, ¿no? Y puede que para uno signifique que para eso se tiene que entender antes con sus hermanos y lo vive como algo muy difícil. Puede que para otro sea aceptar, puede que para otro sea la sensación de que la casa está habitada de fantasmas. Bueno, yo creo que antes de hacer interpretaciones, hacer que quien tiene resistencias se narre para un acompañamiento personalizado, sin saber nosotros cuándo hay que desmontar las casas. Hay personas que siguen cocinando durante mucho tiempo, para su ser querido y le ponen y luego se avergüenzan, le ponen los platos y después se avergüenzan. En esta pandemia, pasando a otra pregunta, yo me he dicho a mí mismo que mientras veníamos, al menos yo, invirtiendo mucha energía en la formación para la escucha, para el manejo de la mirada, del contacto, del abrazo, del silencio respetuoso en el acompañamiento, en el sufrimiento, la imposibilidad de estar próximos por la pandemia ha puesto en evidencia de nuevo la importancia de la palabra. Es la hora de la palabra, me ha dado por decir en más de un momento. No solo de la imagen que circula o la frase hecha que circula por los WhatsApp u otros modos de contactarnos. Es la hora de la palabra que consuela, que confronta, que conforta, que anuncia, que persuade. Los que tenéis más años, es posible que os tocara estudiar retórica, que era pues aquel espacio donde se pensaba en el buen uso de la palabra al servicio de algo, de la predicación, de la evangelización, de la relación clínica, algunos de los presentes. Hoy hay una gran laguna en la educación al uso correcto de la palabra para servir. No la palabra ya escrita y leída, que también, sino la palabra nacida del corazón del hombre y dirigida hacia el sufriente. ¿Qué palabra pronunciar? Hay técnicas, y yo me atrevo a decir que debemos buscarlas, y en parte las hay, y dejarnos supervisar en ejercicios de diálogos personales, de exhortaciones públicas, de homilías. Yo durante tiempos, yo he enseñado en muchos lugares, ¿verdad? Universidades, seminarios. Una vez tuve un seminario de duelo y varias veces, les obligaba, a permitirme la expresión, a los alumnos a hacer una homilía por un muerto que ellos elegían. Tenían que elegir el muerto en la imaginación. Bueno, pues un compañero seminarista, un anciano, un drogadicto, un enfermo de Alzheimer, un obispo, diferentes. Y tenían que simular una
predicación en público, como también les supervisaba, para luego darle un feedback entre todos los alumnos, ¿no? Como también les llevaba al tanatorio, que está aquí debajo de mi oficina, les llevaba al tanatorio y poníamos un muñeco de las aulas tapado con una sábana y les hacía hacer una oración simulando, como es tan propio quizás para los protestantes, ¿no? Y dejándose supervisar para aprender, porque qué difícil es. El mundo de los niños, por ejemplo, es un ámbito que merece una expertía particular. En esta casa tenemos una doctora en filosofía y pedagogía que ha escrito un libro titulado El duelo y los niños, y yo considero que es una expertía para la que hay que derivar a veces o hay que buscar personas realmente expertas y ayudar, ¿no? La rebeldía ante el duelo es un sentimiento como otro cualquiera, hay que decir, ¿no? Quien saca la rabia se libera. Mientras no haga daño a terceros o a sí mismo, mediante comportamientos autolíticos, porque también el suicidio puede encontrar en el duelo una motivación, ¿no? Pues bendita rabia que con palabras, ¿no? Pues si es con palabras, Dios mío, pues desde lo hondo a ti grito y que alguien escuche mi grito. En fin, son modos de desahogarse, porque el que no se desahoga, se ahoga. El que no se desahoga, se ahoga. Creo que quedan algunas posibilidades, ¿verdad? José Carlos, siguen llegando aquí al chat, pero quisiera también saber si la hermana Joana o Katy Van Kauler o don Alberto, que han planteado cosas aquí en el chat, las quieren plantear a viva voz. Sí, yo quería preguntar, porque muchas veces en la experiencia pastoral encontramos que frente al dolor, al duelo, muchas familias se unen, el dolor los une y genera un bien para superar el dolor, el sufrimiento. Pero también por el otro lado, muchas veces el duelo genera profundas divisiones, alejamientos que provocan un dolor en el dolor. Muchas gracias, don Alberto. Nosotros hicimos una investigación sobre las pulgas del duelo. Bautizamos así a esas cuestiones que, como las pulgas en el perro, se instalan y molestan, ¿no? Y llamamos pulgas a esas situaciones que se instalan en el doliente y añaden un sufrimiento que era evitable. Es el caso, por ejemplo, de las herencias. Las herencias dividen a las familias. Las herencias no solo expresan, atención, que las herencias terminan comprometiéndonos a todos, ¿eh? También pastores, presbíteros, religiosas, religiosos, los hay, como no, que sufren por estos motivos, ¿no? Ya lo creo. Las herencias son un espejo y un recordatorio de los conflictos no resueltos y un espejo de una verdad nuestra que nos cuesta aceptar. No son solo un dinamismo egoísta a la búsqueda de los bienes. Un proceso de herencia nos muestra una imagen nuestra, cuando se complica, que no queríamos. Yo hubiera dicho que prefiero $1000 menos, pero dormir tranquilo. Y se muere nuestro padre y me veo peleando porque no va a ser mi hermano el tonto el que se lleve 1000 euros más y me veo durmiendo mal a cuenta de esto. Y me veo a disgusto conmigo mismo porque yo no quería ser ese. Y en realidad soy ese que se pelea por unos cuantos euros. En fin, efectivamente hay situaciones que dividen. Por eso yo digo que la diaconía de la caridad en el duelo debería también organizarse, una diaconía organizada en centros especializados que puedan promover el abordaje de estas variables, digamos, el tratamiento de estas pulgas que añaden sufrimiento evitable. El duelo tiene una parte de sufrimiento inevitable, que es el precio que pagamos por perder, por habernos querido, ¿no? Y esto pues no nos anestesia la fe del sufrir la pérdida, porque nuestra fe no es un anestésico, nos da una clave nueva, relacional, que todo lo ilumina y lo da sentido, pero no nos anestesia la experiencia humana. Por eso yo creo que es buena oportunidad. Quizás la pandemia pueda dar frutos fecundos en este sentido, que en más de un sitio se creen centros especializados, grupos especializados, pastorales especializadas, sobre todo para acompañar
los duelos que dividen, los que añaden sufrimiento evitable, ¿no?, al dolor de la pérdida. ¿Ya? ¿Puedo? Sí, por supuesto, Katy. Que me encantó su reflexión, su orientación, también desde su propia experiencia, y me sensibiliza que todos son procesos y que para nosotros que acompañamos, somos parte de comunidades, me parece importante seguir aprendiendo a hacer buenas preguntas para dejar hablar más que nosotros hablar. Me ha impactado como persona de las comunidades, en comunidades eclesiales, cómo ellos hablan en pleno dolor de la partida de alguien. Qué maneras tienen de significar que uno no podría decirlo tan bien como ellos. Entonces, cómo seguir aprendiendo a hacer buenas preguntas o pequeñas frases, porque como que a través de eso también brota, se va generando la esperanza. Gracias. Yo creo que José Carlos, antes que conteste, la hermana Joana había activado su micrófono. No sé si quería usted plantear algo, hermana, y luego le damos la palabra a José Carlos. Sí, gracias. Bueno, igualmente, muchas gracias, José Carlos. Son dos preguntas. Una, por ejemplo, en el caso, yo soy de otro país, ¿ya? Y en Ecuador ha fallecido harta gente, varias personas que también, familia y todo, que ha fallecido de diferentes cosas, y no tanto cercanos, pero hay otros que son cercanos, pero ahí tengo como la doble experiencia. Como que en qué momento llamar, hablar, porque hay unos que se sienten como tipo presionados, y otros es como que no, mejor darle su tiempo, su espacio, pero después abandonado. Entonces eso igualmente lo traslado en un apostolado. O sea, qué tanto como que aprender el justo medio de tanto buscar, pero también dar el espacio. Esa es una pregunta que tengo. Y dos, por ejemplo, en el caso de, digamos, de una hermana de la comunidad que ha pasado por diferentes etapas de dolor, de manera concreta de duelo, como cómo acompañarla, pero también al mismo tiempo ya vamos entendiendo de que hay momentos en que este dolor sí genera enojo, genera rabia, cómo ayudar a sobrellevar también ese enojo de la otra persona, o también con la gente que servimos. Sabemos de que está dolida y no necesariamente va a estar con la mejor sonrisa, con la mejor disposición, como lo que usted decía hace un rato. O sea, que esta rabia efectivamente no sea para ni hacerme daño ni hacer daño a los demás, pero también entendiendo cuál es el punto medio, como que lo que marque sea la caridad, pero también sin dejar de que vaya a dañar al resto o afectar al resto. Y de ahí con una tercera pregunta que me quedó, como que quedé pensando, no sé cómo ayudar a que no hayan frases como tipo muy armadas o muy dichas. O sea, por ejemplo, cuando una pareja de esposos pierde a su hijita, y de buena gente, nosotros le podemos decir, ya Dios recogió la más bella flor y se la llevó al cielo. O ya, efectivamente, está bien, qué lindo, pero, o sea, esa frase, un poco lo que usted decía, la fe no es un anestésico, o sea, no me importa que se haya cogido la flor más linda y se la haya llevado al cielo, a mí objetivamente me duele que mi hija no esté acá. Entonces, también, cómo aprender o cómo ser más atinados, más empáticos y no, quizás, no por mala gente, pero no acostumbrarnos a dar frases como ya dichas, frases armadas que quizás no son tan empáticas. Esas son mis tres preguntas o tres comentarios. Muchas gracias, junto con los que ha presentado Katy también, que hay mucha riqueza en la participación, ¿verdad? Voy a decir algunas cosas breves. Yo creo que con ocasión del acompañar en el duelo hay que dejar hablar, sí, pero también los pastores o agentes de pastoral tienen que aprender a utilizar la palabra.
Mira, yo creo que la palabra en los ritos, también en los ritos, yo creo que la palabra hemos, para mi juicio, quizás hemos abusado de la palabra que se dirige a Dios en clave de petición. Te pedimos por el eterno descanso del alma, fórmulas que serían, hoy que estamos aquí pensando, que serían objeto de ser repensadas, ¿verdad? Te pedimos por el eterno descanso del alma. A lo mejor este tipo de expresiones podrían ser completadas con otras expresiones y caminos de oración que subrayaran más la alabanza, no solo la petición por el eterno descanso del alma, sino la alabanza, la acción de gracias. Yo llevo 117 días desde que se declaró el estado de alarma en España, enviando por la noche, como os decía antes, una oración grabada de 1 minuto, y todos los días es acción de gracias. Nunca se me ha trabucado el teclado cuando las escribo para introducir el verbo te pedimos, deliberadamente. Te damos gracias. ¡Ay, Dios mío, qué bonito sería, que es en el sentido pastoral, ¿verdad? Un funeral que fuera un canto de acción de gracias por lo vivido, por lo recibido, por la vida regalada en la persona que ahora ha terminado en su presencia aquí. Alabar, dar gracias y no solo pedir. Puede que nos ayudara mucho a conectar con la experiencia, porque la fórmula te pedimos por el eterno descanso de está tan cerradita que diríamos ya lo tenemos todo el trabajo hecho. Mientras que si queremos dar gracias, tendríamos que a ver de qué damos gracias en la vida de esta persona, ¿no? Para que no sea genérica, sino centrada. ¿Qué nos regaló? Pues fue mi esposo, fue padre, fue qué ha sido para nosotros para presentar a Dios nuestro agradecimiento. También el coraje de presentar el grito a Dios, ¿no? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Te presentamos los sentimientos. Incluso, retomando lo último que decías, Johanna, ¿por qué no transformar en oración el sinsentido, la rabia? De manera que ya no es a ver cómo se tranquiliza, sino a ver cómo le presentamos a Dios la parte más humana y más emocional y más displacentera. Yo creo que en el intento de acompañar a veces lo que mostramos es nuestra incompetencia a tolerar la frustración y la impotencia. ¿Qué te pasa? Pues que no tengo consuelo posible, me siento impotente. Transforma eso en oración. Me siento frustrado porque querría que estuviera serena y está llena de rabia. Transforma esa expresión de frustración y de rabia, dirígesela al Señor y en último término, pues percibiremos que en Él estamos siempre, ¿no? Y a Él le podemos tener siempre. ¿Cuándo llamar a una persona si a veces nos parece que esto es molestar? Yo no lo sé. A ver, hay que personalizar, ¿verdad? Pero digamos claramente, a mí me parece que hay veces en las que el otro se da cuenta del morbo. ¿Qué tal estás? Fijaos, he estado enfermo y alguien me llamó Bueno, voy a decirlo porque no me va a escuchar. Me llamó una persona que había ostentado el cargo de delegación episcopal de pastoral de la salud de una cierta diócesis de un cierto país. ¿Qué más da? Digamos, debería ser un poco experta en la pastoral de la salud. José Carlos, ¿todavía estás intubado? Por Dios, si nunca me han intubado, ¿qué morbo estás buscando? A ver si estoy vivo, a ver si ya me han hecho esto o lo otro. Más bien, si quieres llamarme y preguntarme y yo quiero cogerte el teléfono, ¿quieres algo? Y a un doliente a veces hay que preguntarle cosas muy concretas, no solo cómo estás y qué pensamientos morbosos o fantasmas espirituales te habitan, sino ¿has comido? ¿Te acompaño a hacer la limpieza en casa? ¿Quieres que te ayude a lavar la ropa? ¿Necesitas algo? Y estas pequeñas, parecen banales cosas, pueden ser el mejor modo de mostrar una compasión eficaz ante la necesidad del otro. Imagínate que el buen samaritano en la narración de Lucas se hubiera encargado de decir, no te preocupes que antes o después saldremos de esta, en lugar de haberse ocupado de intervenir eficazmente con los recursos al alcance para curar y después comprometer institucionalmente la conducta de cuidado, ¿no? Que hay que
qué podemos hacer para curar, qué podemos hacer para cuidar, de manera tan concreta que construyamos un cielo mientras conjugamos el verbo cuidar. Hay veces que hay que confrontar, sí, porque un mundo de cuidados es un cielo, es un paraíso. Donde nos cuidamos, eso es un paraíso. Y ya lo dice Mateo cuando nos habla de la profecía ética de 25, 31, 46, ¿verdad? Cuando hiciste esto, allí se produjo un modo de mostrar el valor último de los gestos de cuidado, ¿no? Aquello era lo que decidía si tú estabas en un cielo o estabas distante de Dios, lejos de ser un anuncio de un modo de juzgar con una justicia que habría sido demasiado humana si no fuera por ese camino. No sé si he podido responder algunas cosas, Joana, o solo creo que también la rabia. A veces en relación a personas con perfil como el nuestro, ya te veo a ti que consagrada, yo también religioso, Camilo, a veces se nos pide un plus de virtud como si estuviéramos vacunados de las reacciones humanas psicológicas más universales, ¿no? Digamos, como es religiosa, tendrá que encajar bien la pérdida. Bueno, como es religiosa, es persona. Y como es persona, a lo mejor se deprime, a lo mejor se enfada, a lo mejor encuentra vacío. ¿Y esto dónde está la fe? Ahí debe estar, en la experiencia más humana. Un plus de virtud que venga del contenido de la fe podría ser un modo de pensar la fe de manera deshumanizadora, ¿no? Y un poco comprensiva de que nada humano me es ajeno. Nada humano me es ajeno. También a mí, a ti, que somos religiosos y que nos nutrimos tanto pues, del mensaje de Jesús y de su persona, ¿no? Completísima la respuesta, gracias. José Carlos, le quiero dar la palabra a Francisco Ibáñez, que tenía una pregunta. Y también en el chat, Andrea Alzoaga ha planteado algo muy interesante sobre las pulgas del duelo. Y no sé si quieres decirlo tú misma, Andrea. Francisco. Lo que pasa es que creo que estamos preguntando más o menos lo mismo. Tal vez podríamos decir las dos cosas. Muy bien. Viendo lo que pregunta la señora Andrea. Te saludo, José Carlos. Mira, en nuestra cultura hay relaciones humanas que son difíciles. Incluso al interior de la familia hoy hay problemas entre los padres y los hijos, hay relaciones abusivas, hay violencia, muchas veces. Y estas personas mueren con problemas no resueltos. Entonces, ¿cómo acompañar? Después viene un proceso muy típico entre nosotros, no sé cómo será ya. Tenemos un dicho popular incluso que dice, no hay muerto malo. Entonces, ¿cómo acompañar la idealización del difunto también? Para hacer un duelo en verdad. Y esto produce unos sentimientos que van cambiando. Entonces, uno ve en un duelo complejo, cuando es una relación compleja entre el muerto y quien está haciendo el duelo, que pasa de la rabia al dolor, a la culpa por sentir lo que siente. Entonces, ¿cómo acompañar un duelo de una relación compleja? Esa es mi pregunta. Sí. Vínculos ambiguos generan más fácilmente duelos complicados. Vínculos ambiguos aumentan la vulnerabilidad a la complicación del duelo. Gracias, Francisco y Andrea. Mira, la tendencia a idealizar al difunto no es solo una cuestión chilena de cultura, no hay muerto malo. Pensemos en el funeral del Papa Juan Pablo II, que en paz descanse, San Juan Pablo II. En la plaza de San Pedro, santo súbito. Es la misma reacción humana que es la tendencia a idealizar, particularmente en los procesos de duelo. Es muy humano. Qué bueno era. Sí, caramba, pero los sábados venía borracho y pegaba a su hijo o a su esposa, ¿no? Y la idealización es una especie de sanación de uno mismo, más que un elogio del difunto, porque sería un elogio parcial y no realista, ¿no? Es un elogio a uno mismo.
La idealización del otro, del muerto, es un elogio a uno mismo. Mira qué bueno soy, que bendigo hasta lo que no se podría bendecir, ¿no? Porque me abusó cuando era pequeña, por ejemplo, ¿no? Y la muerte de un padre que abusó sexualmente de un menor. He escrito recientemente también un libro, Objetivo Cero Víctimas, habiendo escuchado mi aporte en este, es el segundo libro sobre este tema en el que yo quiero aportar con los testimonios de las víctimas, de los que han abusado, a los que he escuchado, y de las familias, de unos y otros. Esta es mi novedad en relación a otras novedades, ¿no? En estos duelos, donde el vínculo era ambiguo o dependiente, hay que acompañar mediante una variable terapéutica que ha estado poco presente, a mi juicio, en la psicología y quizás en la espiritualidad, porque se ha reservado al mundo de lo sacramental, digámoslo, que es el perdón. El perdón a uno mismo, el perdón al otro, y perdonar es una cuestión de salud, no es una cuestión, en primera instancia, perdonar es una cuestión de salud espiritual, ¿no? Es decidir no vivir en el rencor. El rencor, decía Teresa de Calcuta, es un doble veneno que mata a quien se dirige y a quien lo cultiva en uno mismo. El perdón tiene un grandísimo, el perdón, no digo la reconciliación, ni la celebración de la reconciliación, que son conceptos diferentes. El perdón es un dinamismo de salud y hay que impregnar los procesos de duelo del dinamismo del perdón. Fijaos, no, ni siquiera de la reconciliación, porque la reconciliación tampoco está indicada para las personas. Por ejemplo, me voy a reconciliar con esta persona si me va a seguir pegando. Pues si es el caso de tu salud, perdona, pero no reconstruyas el vínculo, ¿no? Porque te va a seguir pegando. O sea, perdón siempre, reconciliación habrá que buscar si está indicada para buscar la salud de unos y de otros. En el caso del duelo, la reconciliación a veces es imposible, entre las personas digo, es imposible. Yo no puedo reconciliarme con quien ya murió, ni pedirle perdón, ni decir que le perdono, porque ya murió, lo puedo hacer simbólicamente, ¿no? Bueno, pues el dinamismo del perdón es necesario de ser acompañado y ser subrayado en el proceso del duelo. Algunos teólogos, que nadie se asuste, pero algunos teólogos incluso hablan de la oportunidad de incluir lo que podría significar esta atrevida expresión, perdonar a Dios por no hacer lo que como Dios podría hacer para evitarnos el sufrimiento. En fin, es un juego de palabras provocador que en la teología también se ha manejado un poquito, ¿no? El perdón como dinámica de sanación y de reconstrucción de la salud espiritual y psicológica en los procesos de duelo. Y la confrontación de la idealización en el respeto, de que la idealización también es un mecanismo de defensa y con sagrado respeto uno puede mostrar al otro que al idealizarle en realidad pues está así autoafirmando. Parece paradójico, pero al idealizar al otro uno se puede estar afirmando a sí mismo. Muy bien, ya estamos ya cerca de la hora del término y quisiera agradecer, por supuesto, a José Carlos su presencia con nosotros hoy día. Muchas gracias, José Carlos, por lo que nos ha compartido, también por el trabajo que haces desde el centro y por supuesto, en tus otros proyectos. Imagino que tu salud irá mejorando cada día más, ¿no? ¿Sí? Estoy deseándola mientras atravieso estas circunstancias, francamente, ¿no? No ha sido fácil, ¿no? He sufrido y me he abandonado a los ángeles de la salud, que han sido mis cuidadores, y he cultivado la esperanza. Me ha ayudado a cantar el himno a San Camilo como recurso. Fijaos, íntimamente os podré decir, el pensamiento en la cruz, que en un tiempo del acompañamiento espiritual pues era una forma de exhortar, piensa en que más sufrió Jesús en la cruz, no ha sido para mí viable. Me aumentaba la angustia respiratoria pensar en la crucifixión. Así que, porque recuerdo cuando leí pues cómo se producían las crucifixiones, pues que aquel día soñé que me crucificaban, ¿no? Y en fin, tiene que ver también con la angustia en los procesos respiratorios, ¿no? Pensar en la cruz no era mi reflexión preferida. Más bien he experimentado la comunión que sobrepasa
el tiempo, el espacio. No me he hecho preguntas existenciales, ¿dónde está Dios? Le he experimentado, o ¿por qué permite este mal? Más bien le he experimentado más presente que nunca. Me han servido pues las oraciones más simples. Recuerdo un doctor chileno, que quién sabe si está conectado, no lo sé, profesor en la Católica, que compartiendo de su intimidad personal, espiritual, familiar, un día me confesó. Me hizo una visita una vez para un congreso de cuidados paliativos y me confesó: José Carlos, tú sabes que cuando yo, que soy un académico de la ciencia, cuando rezo solo me sale el Ave María. Gracias por compartirlo. Quieres decir que te conectas con Dios con palabras humildes. Qué gran ejercicio, ¿no? Qué gran ejercicio. Más allá del contenido de la fórmula, ¿no? Pues a mí me ha pasado eso, que me he podido conectar con palabras de gran humildad y no con grandes... Aunque luego he empezado a construir esas oraciones que os digo que sigo enviando, ¿no? Y que están ahí en esa página. Ya me encantaría veros conectados en un máster en intervención en duelo, que próximamente también se hará en formatos online, como título propio de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, a más de uno de vosotros apasionados por ser un poco expertos en este ministerio.